12:18 en toda, 12:19 en toda la República Argentina. Lo prometido es deuda. Hoy el editorial fue el Estado en deuda con la sociedad, sigue tomando deuda. Y hablamos de la deuda social que tiene el Estado Nacional y el Estado Provincial para con nosotros, con cada uno de los que habitamos este suelo maravilloso que es nuestra pequeña patria, nuestro San Luis querido. Y estamos con la diputada provincial María José Sanglá, que gentilmente ha venido. María José, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Bueno, vimos un posteo tuyo que la verdad que nos llamó poderosamente la atención y encendió las alertas, ¿no? Que tiene que ver con el plan Remediar. Los números son significativamente mucho más bajos que lo que dictaría el sentido común, el menos común de los sentidos por ahí, ¿no? De 7.800 centros a 800 centros de salud. Esto es muy preocupante. Sí, en realidad es una política nacional de muchos años, Remediar, por el cual la nación abastecía con botiquín de medicamentos a centros de salud de todo el país, teniendo en cuenta y tomando como eje principal que si nosotros no prevenimos no vamos a obtener calidad en los servicios de salud. Entonces se distribuían por toda la Argentina, en los centros de atención primaria de la salud, botiquines que contaban con líneas de medicación de 80 productos médicos para ser dispensados por los médicos o por los centros de salud a los pacientes, a los niños, a las mujeres, a las embarazadas, a las enfermedades crónicas. Líneas de prevención y de cuidado de enfermedades crónicas. Esa política, actualmente el gobierno actual la ha dejado de manera estrepitosa, la dejó de dar y como vos decís, pasamos de 80 medicamentos que se entregaban a 3 medicamentos solamente para prevención cardiovascular para próximamente desaparecer. Y el problema no es decir desaparece o no Remediar, sino cómo se reemplaza. Claro. O sea, si nosotros está bien, el Estado puede cambiar sus políticas, pero las políticas de calidad, de prevención nunca las puede cambiar. Entonces, si no está Remediar, ¿cómo le llega el medicamento a Doña Tota de la esquina del barrio? Claro. Además porque remediar es una acción reactiva, ¿no? Que es una prevención, pero una acción reactiva. ¿Qué hace la persona que tiene ya este problema? ¿Qué hace el centro de salud que tiene esta demanda, no? Es que el paciente hipertenso iba a buscar su enalapril al centro de salud y era de Remediar. El hierro del bebé iba al centro de salud y era de Remediar. El ibuprofeno, el paracetamol, la metformina, todo era de Remediar. Entonces, a partir de ahora no va a ser de Remediar, ni el Estado Nacional ni el provincial. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Es grave, es muy grave. Es muy grave, porque es dejar una política de manera abrupta y no planificar cómo la vamos a suplantar. Perdón, lo autorreferencial, me trajiste un recuerdo de mi viejo, que ya no está entre nosotros, pero me acuerdo que yo chico iba a buscarle gliotensid, ¿no? Para la presión y terracortril porque él tenía un injerto en una pierna, le faltaba una pierna y le habían hecho un injerto, no había prosperado, y lo daba a Remediar en el centro de salud de a 2 cuadras de casa. Exactamente, todos deben acordarse una receta azul grandota que el médico llenaba, cliqueaba el medicamento, no se preguntaba si tenía obra social o no el paciente, se entregaba. Ibas a la farmacia del centro de salud y te entregaban el medicamento. Increíble. ¿Esto por qué es? Porque es un gasto, lo interpreta así el Estado Nacional, supongo, porque es un gasto, porque es un costo, un resultado negativo o porque no le interesa. Yo creo que el Estado sigue equivocado en cuanto a salud. La salud no es un gasto, es una inversión. Claro. Si yo no prevengo, voy a tener pacientes hipertensos, estos pacientes hipertensos que no controlan su presión se van a infartar, van a tener accidente cerebrovascular y vamos a generar altos costos de esa internación y de esa internación el resultado es un paciente con discapacidad. Que el costo ¿para quién es? Claro, para el Estado. Y ni pensar el costo para la familia, ¿no? Claro. Y para el propio paciente que queda con una discapacidad. O sea, prevenir es invertir. Déjame pensarlo de manera negativa, ¿no? Para equivocarme menos, ¿no? Porque antes yo decía voy a dar el beneficio de la duda, ahora les doy el perjuicio de la duda. Este costo, este resultado negativo, vos decías equivocación, ¿esto es error, dolo o negligencia a tu criterio? Todo. Es todo, porque los que por ahí sabemos un poquito más de administración hospitalaria o de salud pública o hemos estado en la salud pública, sabemos que el paciente que llega con un accidente cerebrovascular
Negligencia de todos. El paciente que llega, un diabético que llega a conectarse a una máquina de riñón artificial y que por otro lado después va a ir a un trasplante renal. Sí. Y es negligencia de todos, no solamente del propio paciente, si llegó tarde, quién lo diagnosticó tarde, por qué no es captado por el centro de salud, por qué no está bajo la órbita del centro de salud. El centro de salud, dentro de los equipos sanitarios, de los equipos de salud, está el agente sanitario. Claro. El agente sanitario recorre las cuadras, hace el F2, sabe quién vive en cada una de las casas y qué condición tiene, y si se controla o no. Si llegamos hasta ahí, porque los equipos de salud existen, hay agentes sanitarios, hay obstetras, hay médicos, hay laboratorio, hay farmacia, pero si no vamos a poder dar medicamentos. Esto es casi ilógico. Digo, por eso decía. Un eslabón muy grande de la prevención. Es casi dolo, diría yo, ¿no? Está hecho ex profeso. Exactamente. Y vuelvo a lo mismo. Uno puede decir, desaparece es remediar. Me parece muy bien. ¿Cómo se va a reemplazar la política? Claro. Porque las políticas cambian, las ideas dentro del gerenciamiento sanitario también cambian, progresan, evolucionan, pero se deben cambiar por otra cosa, y por otra cosa que siempre es mejor. Siempre nosotros en salud apostamos a la mejora continua como metodología Link, o sea, siempre mejoramos y siempre estamos reviendo procesos para mejorar. Evolutivos. Entonces, exactamente. Si remediar desaparece, tiene que desaparecer por algo mejor. Claro. ¿Qué es lo mejor? Claro, no lo vemos. Simplemente ha sido la desaparición de esto, ¿no? Es como nos tiramos la pelota, háganse cargo de las provincias, pero avisar, no sé. Lo mismo está pasando con vacunas. No hay vacunas. Ahora el problema es que las compras son internacionales, entonces está la guerra y entonces no se puede ver unos comunicados un poco raros del Ministerio de Salud de la Nación. San Luis no se ha promulgado al respecto, pero el otro día vimos Córdoba, una provincia vecina, donde sus funcionarios encargados de la vacunación salieron y manifestaron que recibieron un simple mail diciendo no vamos a mandarte las vacunas. Esto es muy grave, pero muy grave no solo para este gobierno, sino para los gobiernos que vengan, porque reestructurar esto es muy difícil. Lo que pasa es que no lo vamos a ver ahora. Ahora quedó el chico no vacunado. Pero ese chico que no se vacunó va a tener sarampión. Entonces, enfermedades que estaban controladas, mejor dicho, sí, van a volver. ¿Está? Entonces retrocedimos en el tiempo. Pero ese chico después va a tener secuelas a posterior. Y yo insisto con la secuela. Porque la secuela se ve de acá a los 10, 15, 20 años. O sea que si esto perdura en el tiempo, la calidad de la población en 10, 20 años va a ser catastrófico. Claro. Van a bajar las expectativas de vida, mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad neonatal, que son los indicadores de calidad de un sistema de salud, van a empezar a quebrarse. Esto es muy grave y te preguntaba recién, lo mencionabas vos, el tema de vacunación. Recuerdo que decime si estoy en lo correcto, pero para acceder al beneficio de asignación universal por hijo había que llevar el esquema vacunatorio obligatorio, que había terminado la escuela, los chicos... Siempre se utilizaron ciertos hitos en la vida de la gente como para lograr ciertos controles sanitarios. Por ejemplo, si entrabas a trabajar y el carnet de vacunación... Claro. Si el chico iba a la escuela, por ejemplo, tengo mis hijos en la escuela, y el año pasado la libreta de salud no se la pidieron nunca. Entonces pasábamos por las escuelas y a ver cómo están las vacunas, quién le falta. O sea, había campaña. Claro. Ahora no, ahora yo lo único que escucho son comentarios de pacientes con enfermedades crónicas que están peregrinando por la vacuna de la gripe. Uf. Y van de un centro de salud a otro y le dicen, no, acá llegaron 10, no, acá llegaron 20 y van, entonces son pacientes del centro que se van al centro de salud Juana Coslay. O sea, y la población nominalizada. Si yo sé que en este centro de salud que tengo población a cargo, tengo tantos pacientes crónicos, bueno, el número de vacunas que debe bajar acá es tanto. No es tan difícil, ¿no? Ya está esquematizado, ya está estructurado así. Eso en la administración sanitaria de atención primaria está. Existe el F2, que es un formulario del agente sanitario, donde te describe todo. Si la población está nominalizada, ¿qué significa? Este centro de salud cubre hasta tal cuadra. Y yo sé que adentro de esa cuadra es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cuántas embarazadas de alto riesgo? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos hipertensos? ¿Cuántos diabetes? Bueno, y ahí voy a medir la necesidad de mi centro de salud. Y en función de eso lo que necesita.
El tema de las vacunas. Leía en tu posteo que decía el proyecto subraya el derecho constitucional a la salud pública, especialmente niños, niñas y grupos vulnerables, y la obligación estatal de garantizar la inmunización buscando transparencia ante la incertidumbre sanitaria actual. Esto tiene que ver con la situación de la vacunación. ¿Cómo está hoy la vacunación en San Luis? Además de que no le provee el Estado Nacional, o por lo menos que recibieron un mail. No solamente en San Luis, sino en todo el mundo, luego de la pandemia, la adhesión a las vacunas bajó en esta nueva ola o nueva política que salió antivacunas, etcétera. Entonces, lograr un carnet de vacunación en los niños es complejo, pero Mirá. nosotros eso lo tenemos que revertir. O sea, las mamás o las familias no llevan a sus hijos a vacunar. Pero nosotros dentro de la poricultura y dentro de lo que es la educación en salud tenemos que salir a buscar el chico. Entonces nosotros teníamos altísimos índices de vacunación, bajaron esos índices, pero no se ven políticas que salgan a seducir, si se quiere decir de nuevo, con las vacunas. ¿Está? Creo que forma parte también de las redes y la mala información que se les da a la gente, pero no se ve tampoco ninguna política de atracción a la vacunación. O sea, los índices bajaron, pero ¿qué hacemos como Estado? ¿Qué hace el Estado para promover la vacunación? Y encima ahora van a faltar vacunas. Podría, digo yo, esto lo voy a decir yo, no te voy a meter en esto, pero podríamos poner un beneplácito en la Cámara de Diputados para que lo traten sobre la vacunación, ¿no? Lo único que están haciendo, ¿no? El despacho de ayer es paupérrimo. Sí, sí. Es así. Estamos con María José Sanglá, diputada provincial, especialista en administración de salud, y uno de los temas que más nos preguntaban es cuáles son las vacunas necesarias, y tengo un mensaje, lo estoy tratando de buscar, pero han llegado tantos mensajes en estos últimos días, que fue de una jubilada, vino una Silvia Costa de Jubilados Autoconvocados, y preguntaba una jubilada que si le podíamos preguntar a algún médico qué remedios podía tomar y cuáles no por esto del PAMI también. ¿Cómo ves esta actitud del PAMI también con el tema de los remedios a los adultos mayores? Una locura, una locura. Yo no le puedo decir a un paciente adulto que tiene enfermedades crónicas, toma esto sí y esto no, por una cuestión económica, ¿no? Es una locura. El paciente adulto es un paciente polimedicado por naturaleza, porque la salud va evolucionando, las expectativas de vida van mejorando a costa de los tratamientos. Claro. ¿Está? Si nosotros cortamos los tratamientos es una cuestión catastrófica, pero yo no le puedo decir tomen el Anapril y no tomes la Fursemida, no sé, una cosa de locos. Claro. No permite ningún razonamiento. Imagino entonces prótesis, órtesis para los adultos mayores deben estar cortándolos también, ¿no? Digo, porque son los que más costos tienen. No, terrible. Cuando nosotros sabemos un paciente que se fractura la cadera, la tendencia actual es pararlo rápidamente. Imagínate acá que están días, meses postrados. Claro. Eso significa que el hueso consolida de una manera viciosa y de manera que a la hora de operar hay que volver a fracturar y volver a armar la pseudoartrosis, o sea, la fractura nuevamente. Es catastrófico. Es un paciente, imagínense que son pacientes de edad, que ya no deambulan mucho, que tienen atrofia muscular, no se paran más. Y entramos en el círculo vicioso que llevan a un desenlace fatal, ¿no? Fatal. Qué crueldad. Exactamente, es esa la palabra. Qué crueldad. Y lo vemos también con discapacidad, ¿no? Recién estuvieron más temprano los campeones paralímpicos de powerlifting. Estaba Nadia con parálisis cerebral, estaba Benjamín que nació con un pie menos, y ellos contaban lo que les cuesta ir a competir. Y yo pensaba, sin ponerlo a ellos que son atletas y deportistas, pensaban en el apoyo, o mejor dicho, la falta de el apoyo del Estado Nacional para con los discapacitados, criminalizándolos, para como si les fuese a crecer el pie, ¿no? Y tener que ir a registrar su discapacidad de nuevo con una revictimización constante. Es crueldad. Lo que pasa es que el Estado es como que al paciente discapacitado lo toman como una carga y como que la culpa no es mía, yo como Estado, la culpa es del papá y la mamá. Dios mío. Es una cosa de loco, pero también las políticas que aplican es la de generar pacientes discapacitados, porque si yo al paciente no le doy en el Anapril, el paciente va a tener un accidente cerebrovascular y va a generar una plejía, o sea, la mitad de su cuerpo no la va a mover, y es una persona discapacitada. Claro. Y lo paso. Es responsabilidad del Estado. Claro. No es el mamá, el papá o yo paciente no tome la pastilla, no me la están administrando, no me la están dando.
Y encima no tengo trabajo, y encima no puedo tener una obra social, Claro. y encima. De hecho, la ley laboral, lo presentaba ayer, la ley de discapacidad, lo presentaba Facundo, que tiene una discapacidad también, que la ha hecho latente aquí en el aire, y presentaba esta modificación de la ley de discapacidad, donde según el grado de discapacidad, el trabajo que te pueden dar y lo que puedes llegar a cobrar. Es realmente cruel. O sea, ni siquiera buscar la integración, que es lo que siempre se debe buscar. El discapacitado es uno más de nosotros, de toda la población. Recién escribía: la falta de presencia del Estado en salud pública es terrible, nos deja desamparados. Lucas Caimes, el jefe del bloque, el diputado provincial Lucas Caimes, que está viendo en nuestro stream. En radio nos decían: es clarísimo que hoy tenemos un Estado provincial ausente, no solo en salud, el problema se encuentra en todos los organismos del Estado, se magnifica en salud, en educación y en seguridad. Recién Matías nos decía: buen día, tenemos un problema no solo con la salud ni la falta de salud, sino con la prevención. Hemos tenido mosquitos y ahora dicen que hay chinches en la ciudad. ¿Chinches? Esto ya no era parte del... Digo, Sí, ¿hay fumigación? terrible. En realidad nunca supimos cuántos casos de dengue hubo. No Porque se estamos sabe. pasando Lo por hemos la pedido el temporada informe, alta, sí. ¿no? No hubo casos. Iban pacientes con fiebre, con síntomas claros de dengue. Me ha pasado de tener familiares o amigos, de ir con todos los síntomas a las guardias y que no le hacen la extracción para hacer el análisis de dengue, ¿no? Sí. Pero uno veía su corroboración con el hemograma y era dengue. Claro. Pero no tenía la certificación, entonces no lo declaramos al caso. Claro. Y otra cuestión que está tomando relevancia, en la cual yo estoy trabajando, es Chagas. Ay, Dios, me imagino el La doctor provincia, Massa en su tumba en este momento con lo que ¿tiene costó. o no la certificación de libertad de transmisión vertical? Esto No lo sabemos. No lo sabemos. Creemos que la perdió. Y ¿En por serio, otro María lado, José? ¿cuántos casos hay de Chagas? Ustedes saben que la vinchuca está asociada a la Sí, pobreza sí, del sí. rancho. La pobreza del rancho, que tiene afecciones ¿Cuántos cardíacas. casos hay este año con respecto a los anteriores? Qué tremendo, por favor, Chagas otra vez, increíble. Nos dice por acá: el primer caso de dengue de la temporada se confirmó el 31 de marzo y se acabó el informe, ¿no? No nos confirma la producción. Digo, Chagas, yo recuerdo año 50, 60, No, y que aparte empezó el a trabajo trabajarse. que hizo la provincia siempre fue muy importante, una política de Estado, Ujú. incluso del gobierno anterior al gobernador actual, 2014 se obtuvo la certificación. Pero bueno, hay que ver. Habría que pedirla, ¿no? El deporte es salud. Sí. ¿Qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con esta falta de apoyo a los deportistas, de lugares de esparcimiento? Si bien estamos haciendo nosotros un informe sobre esta pedido de licitación, llamado licitación del gobierno provincial de la Villa Olímpica, pero ¿qué pasa que es como que se va en contra del discapacitado, en contra del deportista, todo lo que tenga un costo o una carga? Sí, primero yo te hago un paréntesis Sí. con respecto a la Villa Olímpica y es muy personal porque uno pasa por ahí y ve primero la obra parada y la cantidad de materiales que ya Están ahí. no Y sirve ya no más. sirven, sí. Entonces debería el Estado rendir cuentas de esa pérdida económica porque decidió parar una obra. Cuando uno para una obra no puede tener en cuenta las cuestiones políticas, entre comillas, Claro. si me gustó o no me gustó. Tiene que tener en cuenta esto. ¿Cuánto gasto significa? Perder Porque ese si material. ahora la va a tomar como bandera y como política de Estado y va a terminar la obra, lo mismo pasa con el centro de deshabituación de La Toma. Por ejemplo. Un centro de deshabituación que estaba al 80%, una obra abandonada, por lo tanto, una obra que entraron, vandalizada totalmente, con grandes pérdidas, Sí. y una obra que se retomó, y para esa obra no hubo emergencia económica. Para esa obra hubo licitación, llamado, etcétera, para que se finalizara. Todavía no se finaliza. Todavía no se Y finaliza. es una urgencia, ¿no? Es una urgencia, ¿no? Centro de deshabituación de drogas. ¿Es una urgencia para la provincia hoy en día para el tratamiento de las adicciones? Lo es. Lo es. Para esa obra no hay emergencia económica. Para los ciudadanos, ¿no? No estamos hablando del Estado, ¿no? Porque parece que no es Exactamente. urgencia. ¿Qué es un centro de deshabituación, no? ¿Para qué sirve? Cuando uno trata al paciente adicto tiene diferentes escalas. La mayor de ellas es aislarlo, deshabituarlo de la droga y luego tratar de reinsertarlo socialmente. Cambiarle los hábitos. Entonces, en este momento San Luis no tiene centro de deshabituación de drogas, entonces deben salir
en ambulancia a ser internados, generalmente en la provincia de Buenos Aires, en diferentes chacras o diferentes lugares donde la provincia realice convenio. Están de 2 a 3 meses y retornan a la provincia. Otra vez a habituarse, ¿no? Es una discusión, es una discusión incluso hasta personal que yo he tenido, porque nosotros podemos, desde salud, nosotros al paciente lo podemos sacar, es muy fácil. Porque es una cuestión económica, es una cuestión de proceso y una cuestión de administración nada más. El problema es a dónde vuelve. A dónde vuelve. Que es mi gran discusión. El chico vuelve a la misma esquina, al mismo barrio, a la misma desintegración familiar, etcétera. Entonces tenemos alta reincidencia. Y a esto le tenemos el agravante, que por lo que nos decían oyentes días atrás, que el tranza, el narco, está dándoles préstamos y quedándose con las casas de las familias en los diversos barrios. Por eso digo, el chico viene desintoxicado, viene rehabilitado, pero viene al mismo lugar. Sin Nosotros trabajo, no le cambiamos el escenario. Sin trabajo, sin reinserción, en la esquina está el que le vende, no hay ningún club que lo contenga en el barrio, no hay ninguna estructura que le genere o que le enseñe algún oficio deporte, si no lo sabe. Oficio, claro. Entonces no hay reinserción social y laboral para este chico. Entonces, ¿qué pasa? Este chico vuelve a lo mismo. Esto corre por mi cuenta. Esto a mí me da un resquemor de que en un punto la sociedad diga basta. Porque el humor social, que también es parte de la salud, el humor social hoy está estamos viendo cosas que no estábamos viendo, ¿no? Niños que se pelean con cuchillos en las escuelas, que se amenazan, que hay violencia intrafamiliar, que hay violencia entre familias, que hay violencia de los policías para con los ciudadanos que tienen que cuidar, hay violencia de los ciudadanos para con los policías, hay violencia entre funcionarios públicos. El humor social está en un momento de ebullición complejo, no sé si lo ves así, María José. Sí, y también una salvedad, policía, salud y educación, y te digo los partícipes, el policía, el médico, el enfermero y la maestra, somos la sociedad. Claro. Y me involucro porque yo estoy dentro del personal de salud. Entonces, lo que le sucede a la sociedad, nos sucede a nosotros. Entonces, venir y señalarnos y hacernos el análisis el narcotest, a todo el plantel policial, a todo el plantel de salud. Somos la sociedad, tenemos los mismos problemas también. Claro. ¿Cómo nos van a solucionar esos problemas? Claro. O nos van a acusar y nos van a expulsar. Claro. Sí, y digo... es como, recién veía la frase que dijiste, nos estamos disparando... En los pies. Porque vamos a tener un gran porcentaje de trabajadores que seguramente van a tener un problema con la adicción. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿DOCEP nos va a tratar? Claro. ¿Y quién nos va a prolongar las licencias? A 6 meses, a 1 año, porque son licencias prolongadas. ¿Y cómo se va a suplantar ese trabajador? Hay que pensar todo. No solamente hacer un análisis y señalar. Claro. Hay que pensar buscar todo. Una solución o una alternativa. Está buena la idea, está muy buena. Sí. Hay que tratarla con pinzas, con respeto, con seriedad, porque es un paciente. Pero ¿qué vamos a hacer con él? Claro. ¿Lo vamos a señalar, lo vamos a pulsar? Otro tema que nos pasaban, han venido muchos mensajes cuando dijimos que venía María José. Uno de los problemas más graves es el tabaquismo en la adolescencia y también en la adultez. Reino Unido hace unos días atrás, que se salió hoy ya formalizado, no les va a vender de por vida a los nacidos en 2009 tabaco, como una medida de Estado. ¿Cómo está la sociedad argentina en eso, el Estado argentino en eso? Los otros días también escuchaba, hay una reincidencia o un aumento en el consumo de tabaco. Había bajado con las políticas preventivas, ¿se acuerdan en el atado del cigarrillo que salían las fotos de los pacientes enfermos? Recuerdo que lo presentó un compañero tuyo, Lino Walter Aguilán, en el Congreso Nacional. Exactamente. Había políticas preventivas donde drásticamente te mostraban lo que sucedía con el paciente. Ahora no se ve más nada. No hay ninguna política. Y veo niños comprando. Y encima, y también hay cierta moda del vapor. Sí. También causa estragos, principalmente por sus excipientes, etcétera. También hablaba porque no tiene límite. Uno fuma un cigarrillo, se terminó. El vapor es... Cuanto quieras y como quieras. Exactamente. Vuelvo a lo mismo, no hay políticas preventivas. Mientras uno no tenga... Pero no es un tiro en los pies porque después tenés un costo más alto. Y volvemos a la frase inicial. Generamos pacientes enfermos y generamos pacientes discapacitados. No gasto ahora, pateo para adelante. Exactamente. Es tristísimo. Exactamente. Es un retroceso social a 40 años atrás.
¿Y cuánto va a costar? Obviamente o sea, no lo tengo que no mensurado, tengo políticas de erradicar el rancho, de políticas habitacionales correctas, y entonces genero ranchos, genero vinchucas, genero enfermos, genero pacientes que después van a necesitar marcapasos. Esto es un... Voy a hacer una comparación que quizás si no querés responderla no la respondas. ¿Qué pasaría? Ni Dios permita y toco madera, sabes a dónde voy a apuntar. ¿Qué pasaría si fuese hoy COVID-19? Uy. No respondo. Perdón. Tengo la piel de pollo, ¿no? De solo pensarlo, si vuelve Chagas. Tenemos problemas de dengue, tenemos tabaquismo más alto, tenemos que quitamos los remedios. Imagino que a esta gente tener que ir a negociar la vacuna a Rusia, ¿no? Digo, una AstraZeneca, me da una cosa muy fea, una sensación espantosa, porque no estábamos lejos. Digo, lo escuché hablar a Bill Gates hace unos días atrás, consumo mucho varios podcasts de estas características, fue el primero que dijo, ojo, que puede venir una pandemia. Y estamos latentes y si no tenemos un cerco de contención estatal, hoy seríamos muy permeables a todo esto. Sí, yo con respecto a COVID no tengo los números frescos a nivel mundial, pero si uno sacaba los porcentajes de enfermos y los porcentajes de fallecidos, bueno, pandemia terminada, a nosotros nos fue muy bien comparando con dos potencias cercanas como lo fue Brasil y Estados Unidos. Ni hablar si nosotros nos comparamos con Italia y España. Nos fue muy bien en ese sentido. Y bueno, creo que el escenario actual sería como Estados Unidos. Bueno, al presidente actual le gusta mucho. Claro. Con altísima cantidad de fallecidos y de enfermos, ¿no? Claro, que Bolsonaro que tenía esta misma línea o ideología, ¿no? Que la que tiene nuestro actual presidente. Exactamente. Estamos con María José Sanglá, nos quedan unos minutitos más, tenemos mucho para charlar, mucha gente que nos ha preguntado, les pido disculpas, se me han perdido algunos de los mensajes, pero uno de los mensajes que más me quedó, lo voy a tratar de decir de la manera que recuerdo, sepan disculparme, tenía que ver también con adultos mayores. El Estado Nacional hoy está casi enemistado con el sector de adultos mayores. No solo con la desfinanciación a través de los beneficios, con un bono de 70.000 pesos que tiene 4 años, con un beneficio muy acotado, con los jubilados que tienen discapacidad también, es muy complejo. Pero con los adultos mayores, digo, decías recién que la longevidad de la población va a caer mucho por estas cosas, por las cuestiones de lo que no estamos haciendo. Pero digo, ¿qué hacemos con los jubilados actuales? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se los puede contener? No tenemos herramientas más que lo comunicacional. Porque de hecho, la policía, que también son parte del Estado, como bien decías, los reprime los miércoles en el Congreso. Es terrible. O sea, ¿qué le podés decir sino acompañar? Las herramientas que nosotros tenemos para el adulto mayor, el Estado las está destruyendo en su totalidad. Sí. Y son adultos que en su gran mayoría son los que todos construyeron el país, todos aportaron, todos tienen el derecho a estar jubilados y pensionados y a tener la obra social porque trabajaron más de 30 años. O sea que están en este momento compartiendo, recibiendo derechos y nosotros estamos destruyendo los derechos. Ahí nos pasa la producción a 2 años del COVID-19 en Argentina. La información dice que figura en el ranking número 11 en contagios y 3 en el total de fallecidos. Está bastante bien en consideración de lo que fue. El problema de COVID que está muy asociado a la mala información y al amarillismo. Claro. Pero cuando uno habla de COVID técnicamente, la cosa cambia bastante. El problema es que se politizó demasiado, claro, y por ahí la gente no acepta que uno lo hable técnicamente. Totalmente. La pregunta que te quería hacer respecto de esto de los adultos mayores, 94.773.522 aplicaciones. Dios mío. 40.466.592 personas. Estas son las vacunados con esquema iniciado, vacunados con esquema completo, 36.628.170, una población de 48 millones. Vacunados con dosis adicional, solo 3.038.707. Y vacunados con dosis de refuerzo, 14.640.053. Un gran trabajo de la producción. Eso totaliza el 80% de la población vacunada con esquema completo y llega casi al 90% con una sola aplicación. Para Argentina es para Argentina.
Además, hay 14.640.053 personas con una dosis de refuerzo y 3.038.707 con una dosis adicional. Bueno, el ejemplo básico es que San Luis y Argentina lo transformaron rápidamente con la vacuna en un virus común. En este momento, la persona que tenga un resfrío seguramente es COVID. Es COVID. Ay, Dios. Eso fue el trabajo de la vacuna. Y aquí en San Luis también se hizo un trabajo denodado, recuerdo que rápidamente, con difusión, organizado. Muy organizado, se trabajó muchísimo y se trabajó en equipo porque la organización, la comunicación estaba a cargo de Ciencia y Tecnología, o sea, de otro ministerio, o sea, el comité de crisis trabajábamos de manera interrelacionada y generábamos esta respuesta, o sea, el paciente recibía su mensaje, iba, se sentaba rápidamente porque estaba con hora, pautado, se vacunaba y se iba a su casa. Con las casas de estudio, las altas casas de estudio, las universidades compartiendo, acompañando, trabajando. Este era un trabajo mancomunado. Y fueron vacunas, siempre hay que tener en cuenta, porque siempre también cuando se habla actualmente de que las vacunas no funcionaron, que van a hacer juicio a otra, era una pandemia. Era una pandemia. La OMS declaró pandemia. Sí. La pandemia, por definición, es aquella enfermedad nueva o emergente que afecta a más de 2 continentes. Y se trabaja y se habilitan, en este caso se habilitaron vacunas en fase 5, que es la última fase, para combatirla. Porque sí se entendía de que no generar vacunas y no probar o lanzar las vacunas previamente nos iba a generar el triple o el cuádruple de mortalidad. Dios santo. Es difícil que la gente entienda que uno resume a la gente a números. Claro. Pero en este momento, si nosotros no hubiésemos aplicado vacuna, pueden haber muerto 100. Si se aplicaron la vacuna y por complicaciones murieron 5. La diferencia es muy difícil entenderlo y es muy difícil que la familia que perdió a alguien asociado a una complicación de vacuna o que perdió a alguien por COVID lo entienda. Pero cuando se piensa en pandemia, se piensa así, se piensa como en una guerra. Se tiene que pensar cuando uno hace triage en una guerra, ¿a quién salva? Al que tiene posibilidad de salvarse. Explicamos lo que es el triage, es la clasificación de pacientes. Según la urgencia que tengan, ¿no? Varias cosas, para ahí un montón de mensajes. Dice Gustavo, dice clarísimo compañera. Walter dice la prevención y el abordaje lamentablemente no forman parte de la agenda de gobierno en temas de salud, y aún más los problemas de salud mental que se articulan directamente con la crisis social, totalmente. Un tema crucial que me parece que es importante que lo expliques un poco, María José, y tiene que ver con lo que hablabas de secuelas, ¿no? Los chicos, si bien tienen 23 y 24 años, son un poco hijos de la pandemia. Vos literalmente tenés una hija de la pandemia. De hecho, salías en los comunicados de situación con ella en el vientre. Digo, ¿qué complicaciones pueden tener los hijos de la pandemia de cara a enfrentarse a esto? En este momento no se ha visto ni se ha declarado nada. Simplemente se ha visto que algunas marcas de vacunas han generado procesos trombóticos que incluso el Ministerio de Salud de la Nación, a través del CISA y del programa de control de vacunación, que no recuerdo el nombre, tiene el médico la potestad de ir denunciando cada una de las complicaciones que pueden ir apareciendo. Y vuelvo al retrocedo. Acuérdense que las vacunas salieron en fase 5. Es la última fase en la cual se produce, se inventa un medicamento. Claro. Pero fueron habilitadas por el hecho de que había una pandemia. Y en tiempo récord. Exactamente. Nosotros normalmente el medicamento o la vacuna supera la fase 5 y recién sale al mercado. Claro. Tenemos una comparativa de provincias. Recién hablábamos de la comparativa con naciones, la comparativa con provincias limítrofes en febrero de 2022, testeos para mediados de 2021, San Luis mantenía un promedio diario de 2.935 testeos, un poco inferior al de Córdoba, por densidad demográfica lógicamente mucho más alto, pero superior a provincias vecinas como San Juan y La Rioja, lo que permitía una detección activa de casos. Otro tema que pasó un poco desapercibido, ¿no? Las carpas de testeo. Tanto impresionante. Y lograr la capacidad de testeo con PCR. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia que todo iba al Malbrán, rezábamos con el Malbrán? Luego la provincia adquirió los equipos, adquirió los CAR. Equipos que no solamente se utilizan, la PCR es una técnica, de manera que no solamente se utiliza para el COVID, sino que ahora se utiliza para todas las enfermedades. Mirá. Nosotros podríamos tener un diagnóstico de dengue en poquitas horas si utilizara el Laboratorio de Salud Pública. Lo mismo para Chagas y lo mismo para todas las enfermedades que nosotros decidamos que el equipo trabaje. Son políticas de Estado, decidir
¿Para qué? ¿Tiene sus costos? Sí, pero claro. tiene sus beneficios. Pero claro. Uno tiene un paciente diagnosticado en muy poquitas horas. Un costo de adquisición que se llama en economía, ya que tenemos contadores en el gobierno, para no tener un interés futuro, ¿no? Para que no gastara futuro, invirtamos ahora en salud. Dos cosas que quería preguntarte. Los chicos jóvenes que estuvieron, que no pudieron... Porque esto también se usó políticamente. Está muy bueno, creo, hablarlo ahora como para que se caigan todos estos tabús y estas paredes mediáticas que había en ese momento. Los chicos que no pudieron estar todo el año en la escuela en pleno proceso de pandemia, ¿pueden tener alguna secuela? Sí, no, alguna adaptabilidad a la vida diaria. Yo siempre pongo de ejemplo a mi hijo más grande. Yo tengo 2 hijos, mi hijo más grande estaba en primer grado, o sea, aprendiendo a leer y escribir. Claro. Primero proceso formativo. Ni siquiera lo hizo, pobre, primer grado no lo hizo, lo hizo desde la virtualidad. Tuvo sus costos y tuvo sus costos dentro de lo que es la comprensión lectora, pero creo que no es debido solamente al COVID, sino o al aislamiento o a la virtualidad. Creo que forma parte de esta problemática social continua. Creo que no podemos echarle la culpa al aislamiento y al COVID en sí. No, para mí no. No tiene que ver con eso. Un dato relevante que ha buscado la producción: situación general y vacunación. Relación de vacunación: a finales de 2021 San Luis mostró una relación inversa exitosa entre la colocación de segundas dosis y las internaciones en unidad de terapia intensiva, en la UTI, con un avance importante en la vacunación que ayudó a contener la saturación hospitalaria. Mortalidad a nivel nacional: las mayores tasas de mortalidad por COVID-19 ajustadas por edad se registraron en provincias como Neuquén y Santa Cruz, manteniéndose San Luis en niveles intermedios respecto del promedio nacional. Eso es política de Estado. Exactamente. Hoy estamos lejos, ojalá, de una situación así, pero si pasase, ¿qué rol jugaría la comunicación? Que en aquel momento jugamos un rol extremadamente importante. Hoy, y en el final de la pandemia, el rol fue, lo digo yo desde mi lugar, fue totalmente inverso al principio, porque se le daba lugar a los antivacunas, se le daba lugar a aquellos que usaban políticamente, a la pandemia. Digo, ¿qué rol crees que juega cada parte de la sociedad hoy? Nosotros cuando empezamos a trabajar pandemia, cuando tuvimos el primer caso, ¿se acuerdan que tuvimos un caso aislado y luego Recuerdo. No tuvimos más durante mucho tiempo? Se armó el comité de crisis, empezamos a trabajar. Siempre el mensaje del gobernador era: nosotros salimos todos los días a contar la verdad. La verdad fuere cual fuere. No se cambia nada, se cuenta todo y se dice todo. Creo que desde el gobierno y desde el comité de crisis trabajamos así. Nosotros siempre dijimos todo, nunca se manipuló ningún dato, siempre se salió con la verdad. Y creo que no tuvimos ningún problema de comunicación, creo que siempre dijimos la verdad. El comité de crisis salía todos los días a hablar, yo me acuerdo que tenía agendas de más de 10 radios. Cada uno de nosotros salía y hablaba y contaba todo. Y creo que eso hizo también que pudiéramos trabajar bien. Hoy en día uno lo ve, no hay transparencia de datos. No, he pedido lo de dengue y no... No hay transparencia, no sabemos si son datos fidedignos, nos filtramos por nación para ver, qué sé yo, los datos que están a través de las plataformas oficiales. Pero San Luis no tiene datos y no tiene accesibilidad al dato. Dentro del gobierno de Alberto, una de las políticas de Estado, y no solamente en COVID, sino en todo, era la transparencia del dato, que ahora no está. 12:56 en toda la República Argentina. Muchas gracias a todos los que han mandado mensajes, que son muchos. Bueno, acá nos llega uno de Paul, de Buenos Aires, que dice: discapacidad en emergencia, vamos a hacer una movilización al Ministerio de Salud este miércoles 22 desde las 11, nos decía, vamos a hacer la movilización y nos piden de poder darle a todos aquellos que han estado en una movilización que puedan dar su voz, y que pregunta fundamentalmente cuál es la realidad que se puede vivir dentro de 4 años en el caso de que reelija este gobierno nacional. Qué difícil mensurar eso, ¿no? Sí. Puede ser muy problemático en salud, porque lo que no se hace ahora en salud repercute irremediablemente. Vuelvo a lo mismo, o sea, hay que ver la repercusión de todas estas políticas de Estado dentro de 10 años. 10 años. Que es lo que se genera, donde se generan secuelas, ¿no? Qué difícil, que se encargue otro. Exactamente. María José, muchísimas gracias por la visita. Bueno.
Amigos, amigas, nos vamos, nos despedimos. 12:57. Ha sido un día de emociones, la verdad, muy altas. Había que recordar lo que se hizo, lo que nos pasó y lo que nos puede pasar si otra vez volvemos en el cuarto oscuro a apagar la luz del sentido común y sumirnos en una oscuridad de un estado ausente cuando tiene que estar presente en cada día, en cada espacio, no inmiscuyéndose, sino conteniendo a aquellos que no pueden contenerse por sus propios medios. Nos reencontramos mañana, señor Rodríguez. Nos vemos mañana, como siempre, en el mismo lugar a la misma hora. En la producción general y la puesta al aire, Nicolás Rodríguez. En redes sociales y coordinación de audiovisuales, Facundo Merino. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Gutiérrez. En la Ciudad de San Luis, Matías Vara. En la administración, Mónica Oele. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, el señor Luis Alderete. Nos queda en el AMBA, en área metropolitana de Buenos Aires, el señor Diego Apa. Yo soy Francisco Choco Paz. Esto ha sido En Son de Paz.